O senador popular Manuel Ruiz interpelou ao ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación sobre a actual situación da flota que segue a diminuir ante a constante redución das posibilidades de pesca. Ademais da rebaixa nas cotas, o senador popular referiuse tamén a outras trabas que enfronta o sector, como a entrada en vigor do regulamento de control, dificilmente asumible pola flota artesanal. ¿Qué hicieron ustedes hasta el 10 de enero desde que se cambió el reglamento de control y podían ustedes simplificarlo? Obligó al sector a enfrentarse a sanciones si salía a faenar, hasta parar para su actividad, echarse a la calle para que ustedes reaccionasen y al final hicieron el día 19 lo que tenían que haber hecho un año antes. Cada diciembre nuestras posibilidades de pesca son menores que el año anterior. Usted va a Bruselas a pecho descubierto, sin los estudios socioeconómicos y científicos que avalen nuestra defensa. Asume como un éxito que el Mediterráneo pueda faenar igual que en el año 25. Pero ¿qué hay de su plan, que ya lleva 6 años? Pasividad mientras las flotas del norte de África acampan a sus anchas, nosotros amarramos más de 200 días al año. Os populares instan ao Goberno a adoptar medidas reais para garantir a rendibilidade da actividade no sector pesqueiro, incentivar a remuda xeracional e promover o consumo de peixe a través da rebaixa do IBE.